Conoce de cerca a los líderes de la comunicación y el medio empresarial, cuyo talento los ha llevado a ocupar los cargos ejecutivos a través de los cuales han transformado la forma de hacer negocios y dar valor agregado a sus marcas. Escucha el programa Estamos en Comunicación con Carlos Muñoz todos los viernes de 10 a 11 de la mañana por Radio Anáhuac 1670M. Eleva tus sentidos. Qué privilegio poder platicar en este día con Saturnino Herrán Gudiño, quien es nieto, pues, ni más ni menos que del gran pintor mexicano Saturnino Herrán, quien todos conocemos como iniciador del muralismo. Era un personaje también dedicado, Saturnino, al modernismo, al indigenismo, y si me equivoco, por favor, corrígeme. Una obra de la cual yo estoy verdaderamente fascinado. Estuve leyendo a lo largo de varios días su biografía, adentrándome más en su obra. Verdaderamente es impresionante. ¿Cómo estás, Saturnino? Bienvenido y gracias por acompañarme en esta reunión a través de Zoom. Para toda la audiencia y seguidores de mi programa en Radio Anáhuac en la 1670 de AM y Radio.anáhuac MX. Muy bien, muchas gracias. Pues muy contento y muy agradecido por esta invitación. Desde hace algunos años me he dedicado a la difusión de la obra y vida de mi abuelo. Es para mí ha sido objeto de estudio. Tenemos un grupo amplio dentro de lo que es la fundación, de investigadores, de historiadores, gente que se ha dedicado profundamente al estudio de Saturnino Herrán. Digo todo esto porque Saturnino fue un hombre muy célebre en su vida. Un hombre realmente muy reconocido. Aparecían cada 3 o 4 semanas sus obras en periódico. Y de pronto la muerte temprana, él murió a los 31 años. ¿Sí? Nació en 87 en Aguascalientes, de una familia liberal, una familia cuyo padre era tesorero del estado de Aguascalientes, era diputado suplente con Mariano Escobedo, fue inventor de una máquina de escribir, portátil, de una calculadora mecánica, de varios inventos, un combustible artificial, entre otras cosas. Estos hombres visionarios, adelantados a su época, ¿no, Saturnino? Muchísimo, realmente sí. Y muy liberal. Fueron de estas familias, los Herrán y los de Inchart, que apoyaron al movimiento de reforma, ¿no? Entonces, en ese ambiente muy propicio, Saturnino se desarrolló en Aguascalientes, con mucha libertad, fue hijo único. La pareja tardó más de 6 años en concebirlo y muy pronto tuvo como mucha proclividad para el dibujo, para la pintura. Tuvo clases particulares con 2 maestros egresados de la academia y becarios en Europa. ¿Academia de San Carlos? Hasta después posteriormente se va a San Carlos. Le ayuda mucho todas estas clases particulares en Aguascalientes con José Inés Tobilla y Severo Amador. De tal manera que cuando ingresa a la Academia de San Carlos, que justamente el año que iba a ingresar muere su padre, de una muerte inesperada, un ataque al corazón, y él tiene que trasladarse con su madre a la Ciudad de México, con una serie de dificultades también para esa época. En los exámenes que le hicieron, lo ubican en el grupo de avanzados, donde algunos de ellos, como Diego Rivera, ya tenía 6 años ahí en la academia, y lo ubican en ese mismo nivel. Fueron años muy afortunados porque hubo una reestructuración en planes de estudio en la academia y había un hombre que era fascinante, que se llamó Gerardo Murillo, que va a ser después el doctor Atl. Él acababa de regresar de Europa y entonces irrumpía en los salones proponiendo hacer un arte nacional. Decía, nosotros tenemos más de 3,000 años de civilización, ¿a quién le vamos a pedir algo? Nosotros podemos hacer un movimiento casi o mejor que el del Renacimiento. Esto cayó como en tierra muy fértil con Saturnino
Y entonces él se dedicó a descubrir México. Él realmente estuvo en esta idea de conocer este país con todas sus raíces y fue, yo creo que el mejor, hasta la fecha, yo creo que es el mejor exponente de la pintura mexicana. Las propuestas que hace son fundamentadas mucho en la cultura mexicana, Sí. pero en una idea mucho más íntima. Él tiene un íntimo amigo que se llama Ramón López Velarde, el gran poeta y ensayista mexicano. Son almas gemelas. No estaban, por supuesto, de acuerdo en todo, pero eran estos dos monstruos que descubrieron una patria que ahora, en este momento, puede ser factible tenerla. Y es una patria, como decía Ramón, no histórica ni poética, es decir, es ir hacia el mundo interior de las personas. Uh-huh. Entonces, ahí nos damos cuenta mucho también por la obra de Saturnino, lo que va pintando y lo que va también escribiendo Ramón López Velarde. Este es un descubrimiento para nosotros ahora y es una oportunidad para tener una visión identitaria mucho más vigente, más fortalecida. Digo todo esto porque se viene ahora el centenario del muralismo en 2022 y Saturnino realmente, es decir, hay una exposición muy importante que organiza el gobierno mexicano con Porfirio Díaz para celebrar las fiestas de independencia. Construye un pabellón en la avenida Juárez para albergar una exposición española de pintura. Como te puedes imaginar, o se pueden imaginar, los maestros, alumnos y artistas de ese tiempo enloquecen con la idea de que no hayan sido llamados justamente para los festejos de la independencia mexicana. Y entonces, a través de Gerardo Murillo, reúnen un fondo, que fueron 3,000 pesos, para pintar de julio a septiembre, y por aclamación y rechifla en una asamblea, eligen la obra que va a ser exhibida. Saturnino exhibe más de 6 piezas, y a la inauguración no acude Porfirio Díaz y doña Carmelita, ni el gabinete de sabios. Solamente va don Justo Sierra, que era ministro de Instrucción Pública. ¿Por qué no asistió el Porfirio Díaz? No asistió Porfirio Díaz porque había obra, por ejemplo, está la obra que se llama La leyenda de los volcanes. Sí, sensacional. Que por primera vez es interesante, lo de menos es, bueno, digamos, el atrevimiento de los desnudos, la sensualidad y la sexualidad que enmarca esta obra, ya con un formato muralista, pero además cosas que nunca se han visto hasta ahora, que es la morfogenética mexicana. Es decir, los modelos de Saturnino no son símbolos, sino son personas con data, con nombre, con fecha de nacimiento, con dirección. Son personas que van a ser retratadas desde su mundo interior. Y además, esta obra muestra la sexualidad indígena, que en ese tiempo era vista también como un rasgo de animalidad. Entonces, era obvio que era muy difícil que pudiera acudir Porfirio Díaz. Lo que es interesante es que Justo Sierra, al ver lo que estaba exhibido en San Carlos, cancela la agenda del día, pasa todo el día platicando con los artistas y al final, en una rueda de prensa, declara que los muros de los edificios públicos van a ser pintados por pintores mexicanos. Es decir, anuncia el muralismo. Es 1910. Saturnino se sube a los andamios, junto con el doctor Atl, junto con Alberto Garduño, junto con José Clemente Orozco. Y estalla la revolución.
Nada más de imaginarlos juntos, Saturnino, se me eriza la piel, perdón por la expresión. No, pues es que son unos monstruos, verdaderamente son unos monstruos. ¿Sí? Es muy importante ver que más allá de lo que es el dato histórico, lo que es importante es ir descubriendo cuál es la mirada de Saturnino, el pensamiento de Ramón López Velarde. Porque eso es indisoluble, vamos, es una cuestión existencial, pero antropológica. De ahí que hay muy pocas maneras de desterrarlos, cosa que han tratado de hacer. Muy interesante la invitación esta porque yo no, es decir, yo no critico tampoco muchas personas que no conocen a Saturnino, que tampoco han leído nada de Ramón López Velarde. Y es justamente porque ha habido muy poca difusión. La historia oficial ha construido de otra manera a los grandes personajes mexicanos. Como suele suceder. Como suele suceder. Sí, además, bueno, endiosados y engrandecidos. Y estos dos hombres ahora recobran nuevamente a 100 años de su vida, porque se acaba de celebrar el centenario del fallecimiento de Saturnino y celebraremos también el centenario luctuoso también de Ramón el año entrante. A 100 años son vigentes estos hombres. La propuesta, la estética, el arte son totalmente elementos que nos pueden ayudar realmente a tener una identidad propia. O sea, no histórica ni política, sino íntima. La vida íntima del mexicano es lo importante. ¿Por qué crees que tu abuelo, don Saturnino Herrán, Saturnino, retrataba de esta forma? Mencionaste una palabra que para mí es clave dentro de su obra, que es la estética. Toda su obra me parece sensacional, pero cuando hay esta pintura de indígenas, estos cuerpos, incluso hasta musculosos, eran, así los veía o así los quería ver tu abuelo. No, son modelos reales, así eran realmente. Era. Pero Estaban es muy que bien alimentados. bien alimentados, sí, pero además habla de una historia muy buena, de una historia realmente que va más allá de Europa. Europa tiene 500, 600 años, nosotros tenemos más de 3000, como decía el doctor Atl. Aquí le vamos a pedir algo, si aquí tenemos todo. Como decía mi maestro de yoga, es un hindú notable el hombre porque, bueno, ha tocado con Ravi Shankar y es un hombre muy conocido. Él es brahmin, es un hindú brahmin. Y decía, a ver, Saturnino, mira, nada más hay 2 tierras santas en este planeta, la India y México. Y se refiere a esta espiritualidad que tenemos aquí, a este misticismo, que es fundamental. Por eso no han podido socavar este país. Así es. Yo creo muchísimo en este país, en el capital humano que tenemos, es enorme. Entonces, Saturnino va viendo, va encontrando, él no va buscando, él va encontrando a las personas y descubre sus mundos interiores, que son riquísimos. Bueno, de ahí los retratos que pueden estar viendo ahora, 3 o 4, dan cuenta de esta riqueza íntima que tenemos los mexicanos. Y además, bueno, hay una parte muy importante en términos de ciudad. La Ciudad de México es una ciudad que es mucho más antigua de lo que creemos. Es decir, los barrios de lo que se llama ahora el centro histórico son barrios que tradicionalmente tienen toda una tradición. Por ejemplo, hay obras de Saturnino que son los ciegos. Hay 3 o 4 de los ciegos. Todo lo que son los desposeídos son los ciegos del barrio de Loreto. Este barrio de Loreto, si ustedes acuden actualmente caminando a la iglesia de Loreto, van a encontrar una pareja de ciegos igual a la que Saturnino vio, a la que descubrió.
Y así van a encontrar un cofrade de San Miguel también en alguna iglesia, con esa tradición que tienen los cofrades de ser sustento interior y físico muchas veces de las comunidades, Ujú. que son consejeros espirituales, son consejeros matrimoniales, tienen funciones fundamentales dentro de nuestra colectividad. Entonces él descubre este país riquísimo que no hemos visto todavía. Es decir, no hay una línea de secuencia, de continuidad de lo que ellos vieron y propusieron como México. Entonces, Saturnino, bueno, ¿y a qué atribuyes que tu abuelo haya tenido, vamos a llamarle, esta predilección por retratar, pintar estos personajes indígenas? Tanto se mimetizaba con ellos, por llamarlo de alguna manera, que conforman, hace que se conforme una vastísima obra con ellos. bueno, todos en ese momento, estoy hablando desde 1907, Diego Rivera sale de México, ayudado por Gerardo Murillo, por el doctor Atl, consigue una beca con el gobernador de Veracruz y no regresa hasta 21. Así como él, muchos, porque hay que tomar en cuenta que estalla la revolución Uh-huh. y son años verdaderamente sangrientos, inimaginables para nosotros. Esto que estamos viviendo ahorita es de risa. Sí, Es por de, supuesto. es de risa realmente. Entonces, Saturnino renuncia en 2 ocasiones a las becas que le otorga la academia para ir a Europa. Él dice, estoy demasiado ocupado con todo lo que tengo frente a mí. Él sabe cuál es eso, con esa sensibilidad, con esa destreza, con esa capacidad universal que tiene como artista plástico, va descubriendo México y va descubriendo a las personas. Los lugares son las personas. La realidad del México. De la realidad de México, ¿Sí? una realidad que todavía va, va saliendo, así como van saliendo de pronto de las polvaredas todos esos tesoros que tenemos enterrados de nuestra historia prehispánica, así también va saliendo la obra de Saturnino, mostrándose. Claro. Saturnino, yo aplaudo, por supuesto, eh, que hayas comenzado con esta gran iniciativa de la fundación que lleva por nombre, el nombre, por supuesto, de tu abuelo Saturnino Herrán, que pocos saben que se llamaba, su nombre completo era Saturnino Efrén de Jesús. Eh, Sí, ¿Cuál nos Guizar. dices, platícanos, cuál es la misión principal de la fundación? ¿Cuáles son sus principales actividades? Si la gente los puede visitar, etcétera, etcétera, por favor, Saturnino. Sí, cómo no. Desde hace 25 años hemos estado reuniendo materiales que son documentos familiares. Tenemos álbum de recortes de periódico que inició su madre y terminó mi abuela. Toda la obra digitalizada, toda la obra que se conoce que produjo Saturnino. Hemos editado 3 libros. Realmente son libros que tienen todo un backup, tienen un respaldo muy sólido por toda la investigación que hay detrás de estos libros. Entonces tenemos, por ejemplo, desde 1994, un libro que nos editó el Banco Vital de ese momento, que se llama Herrán, la pasión y el principio. Tenemos una serie de respuestas para una serie de premisas que muchas veces no han sido muy sólidas. Muchos de los que escribieron sobre Saturnino no conocían la obra, porque la obra estaba soterrada. Mi abuela tiene 24 años de edad cuando queda viuda. Mi padre tiene 3 años de edad. Mi abuela, para que no se dispersara la obra, la da a Bellas Artes, con tal de que le exhiban, cosa que no hacen en 50 años. De ahí que yo tuve que tomar la estafeta y dije, bueno, pues es que es muy importante que se dé a conocer. Absolutamente. La fundación tiene varias funciones, desde la difusión, la divulgación, la seriedad con que publica los libros. Damos conferencias también, hacemos trabajo que tiene que ver con otros artistas plásticos también.
Hemos editado y puesto a la venta, ahora tenemos 2 ejemplares, es decir, 2 libros que son Instante Subjetivo, que fue un libro que dio origen a una exposición que se hizo en 2011, 2012 en Palacio de Bellas Artes, y recientemente hicimos el libro Melodía de la Existencia, que es previo a un catálogo razonado. Estos libros están disponibles en la fundación. Hay una página que es fundacionsaturninoherrán.org y tenemos también en Facebook, tenemos publicaciones, generalmente tenemos publicaciones y estamos informando sobre todos los avances que hay de la restauración de los objetos. Hay varios especialistas encargados de papel, encargados de objetos, encargados de documentos, que están haciendo toda esta parte importante para la fundación. Yo soy cineasta. Sí. Y bueno, me he dedicado mucho a hacer documentales sobre artistas plásticos mexicanos. Actualmente tengo 2 proyectos. Uno es sobre un documental sobre Saturnino y una ficción también. Entonces, bueno, pues estamos también con una serie de programas en donde queremos consolidar estos 2 proyectos como para poder dar a conocer a Saturnino, que siempre es muy innovador. Es muy emocionante. Toda la obra, cualquier cosa que veas, como tiene una calidad plástica realmente de Old Masters, como se dice, Old Masters, realmente es muy emotiva la obra. Vamos descubriendo a un artista que es universal. En 94 yo le pedí a Carlos Fuentes, para universalizarlo, le pedí un prólogo. Carlos Fuentes en ese momento estaba viviendo en Londres. Le mandé un dossier con toda la obra y escribí un prólogo en donde lo anuncia, se llama Un artista en la encrucijada, y lo compara con Rembrandt o con Van Gogh o con Gauguin, a ese nivel, ¿no? Realmente es un pintor que tiene una estatura, pues, a ese nivel, universal. Entonces, bueno, también estamos viendo en este momento lo que es la parte de la estructura de la fundación. Y todo el material que conservan y que resguardan con un material infinitamente valioso quiero suponer, es totalmente el original. Sí, sí es original totalmente. Sí, tenemos la idea de hacer un museo también. Actualmente hay mucho interés curiosamente, nosotros en México necesitamos muchas veces que nos descubran fuera de México. Sí. Entonces, a Saturnino lo han descubierto en Estados Unidos una serie de organizaciones, federaciones y confederaciones mexicanas que están en búsqueda de estos elementos identitarios muy importantes. Entonces vamos a hacer algunas exposiciones con material de la fundación en Estados Unidos, con una serie de conferencias, de pláticas, varios especialistas, con todos los proyectos de Saturnino, con toda la fuerza de la palabra de Ramón. Y que es muy emocionante realmente encontrar este México que no es de hace 100 años, es de ahora. Sí. Y ahora tenemos la coyuntura, la encrucijada de poder enclavar este tipo de México, no oficial. Una fundación como la que tú presides, Saturnino, recibe apoyo gubernamental. No tenemos apoyo gubernamental, tenemos apoyo de algunas personas, algunas instituciones, y hasta ahora lo hemos, yo personalmente lo he financiado. A lo largo de la historia, a mí me parece, de hecho, que la historia ha sido un tanto injusta con la obra de tu abuelo, Saturnino Herrán, porque hay otros muralistas y hay otros pintores que han recibido mucha más publicidad y promoción. ¿A qué lo atribuyes? Siendo una obra fantástica y genial de un hombre tan visionario como tu abuelo. Sí, bueno, pues surge de pronto
un hombre que tuvo una idea genial, que fue José Vasconcelos, y que fue un ideólogo que encuentra en el muralismo una forma de comunicación didáctica, ya que más del 70% de los mexicanos en ese momento no sabían leer y escribir. Y entonces a partir de ahí se crea la escuela mexicana de pintura y se transforma en muralismo. Es muy curioso que haya tomado este nombre, ¿no? Porque el nombre se refiere al soporte. Y dijéramos, pues, el lienzo, ¿no? El liencismo o el papelismo. O sea, es curioso, O el ¿no? dibujismo, que era fantástico, tu abuelo. Sí, y además, bueno, que no existía en la Academia de San Carlos, no existían maestros que realmente tuvieron que acudir a aquellos que decoraban las iglesias, porque eran los únicos que hacían muralismo en ese momento. Entonces, la fuerza hegemónica, apabullante del muralismo, borra todo porque es una historia oficial, que es el proyecto cultural, plástico, estético que promete unificar al país, a un país que tiene estas linduras regionales y que Ajá. de pronto se borran y que de pronto no tienen un personaje que tenga data, sino que es un personaje imaginativo, prácticamente sin rostro y que nos menciona a todos en ese sentido, ¿no? Esto pues no se sostiene durante muchas décadas y por eso viene la ruptura. Uh-huh. Pero también por esa razón, porque no encaja dentro de un discurso político saturnino hasta ahora. Curiosamente, hasta ahora podemos decir que es un momento, después de 100 años, donde podemos echar mano de estos dos gigantes. Siempre me ha llamado la atención que cuando hemos estudiado a nivel secundaria, que llevamos historia de México, bueno, aprendimos quiénes eran los dioses y demás, Huitzilopochtli, etcétera. Y siempre me llamó la atención porque nunca nos enseñaron, yo que tuve el privilegio de estudiar en colegios privados Saturnino, nunca nos enseñaron en parte de la historia de México precisamente estos grandes artistas mexicanos. ¿A qué lo atribuyes? Bueno, hay un libro que salió hace pocos años que se llama México Racista. Yo también estudié en escuelas particulares. Estudié en el colegio Williams, que es un colegio pues, totalmente inglés, ¿no? Este, lo que nos enseñaban sobre historia de México y sobre historia prehispánica, pues era básicamente, creo que sea la planeación que se hizo en la Secretaría de Educación Pública en torno a estas culturas que eran vistas con bastante desprecio. Todavía se ven con mucho desprecio. No es hasta 64 que se construye el Museo Nacional de Antropología e Historia. Pero si nos vamos a la edad de Saturnino, vamos a ver que Saturnino tiene que descubrir a Coatlicue, que es la diosa de la fertilidad, en un lugar que se llamaba Museo Nacional y era la sala de monolitos. ¿Sí? Es decir, había un desprecio por las culturas apabullante, que todavía las vivimos. ¿Sí? De ahí que el gran proyecto de Saturnino sea nuestros dioses, que nuestros dioses significa, son 3 tableros que eran para decorar el Teatro Nacional a nivel muralista o mural. Y entonces la sección izquierda, que son los indígenas, estos indígenas con morfogenéticamente por primera vez vistos, que Uh-huh. antes no, nadie nunca los ha descrito, nunca los ha plasmado, que son casi femeninos. Hay una parte femenina, pero muy atractiva en el sentido de espiritualidad, de sensibilidad, de sutileza, de profundidad, ¿no? De espiritualidad, de misticismo.
Después Coatlicue, en el tablero central, que está prácticamente fusionada con el Cristo de la Sangre, que es un Cristo muy popular en España. Es un Cristo que trabajaba mucho Zuluaga también, el Cristo de la Sangre. Y luego en la sección derecha está la sección española, donde aparecen españoles misioneros, soldados con armaduras, con armas. Es decir, Saturnino sí le dio el peso que tenía esta civilización por encima de lo que era la idea del México, ¿no? Uh-huh. En esos tiempos. O sea, realmente se adelanta muchísimo, muchísimo. Uh-huh. Hoy por hoy, Saturnino, ¿cuál dirías tú que es el máximo legado de tu abuelo para la cultura de los mexicanos? Bueno, yo diría que hay varios temas, hay varios núcleos. Como él nunca hizo una exposición en vida, nosotros hicimos un libro que se llama Instante Subjetivo, el cual tiene los 6 núcleos temáticos que presentamos en la exposición del Palacio de Bellas Artes. Uno es Forjadores de la Tierra, que se refiere a toda esta obra de trabajadores en México. El segundo núcleo se llama El universo en el balneario interminable. Se refiere a la sensualidad como un elemento fundamental de la vida. Uh-huh. Y es el canto a la vida que tiene México. Es el erotismo, es la sensualidad. El tercer núcleo eran los desposeídos. El cuarto núcleo eran los retratos de sus amigos y de sus vecinos. Me refiero al legado, ¿no? Respondiendo a tu pregunta. Sí. El quinto punto es una patria no histórica ni política. Y es este indigenismo, esta propuesta alegórica, real, de quiénes somos y hacia dónde podemos ir. Y el último núcleo se refiere a Saturnino ilustrador, porque él, para poder mantener a su familia también, además de que era maestro, porque hay que tomar en cuenta que Saturnino nunca tuvo un mecenas. Mecenas encontramos a lo largo de toda la historia, desde el Renacimiento, los Médicis, etc., ¿no? Saturnino jamás tuvo un mecenas. Sí tenía encargos, o sea, hacía retratos por encargo, pero daba clases también en la academia, pero también trabajaba mucho en la industria editorial haciendo portadas para revistas, para libros, viñetas, ilustraciones, etc. Entonces, creo que ese es el legado y la propuesta de Saturnino. Es interesante ver cómo un pintor, como dice Aldous Huxley, es el que inventa una forma de pintar. Yo tengo la fundación y a partir de la fundación pues tengo la firma, digamos, de la certificación de la obra y he recibido muchísima obra que es falsa. Bueno, ¿por qué? Porque tiene un valor comercial, ¿no? Pero por otro lado, si alguien puede realmente hacer un trabajo de esa calidad, pues se dedica a otra cosa porque es un genio. O sea, hay que conocer el dibujo de Saturnino, hay que ver la manera como trabaja, que trabaja a manera de un escultor. Él va esculpiendo los volúmenes. Incluso en el dibujo lo puedes ver así. Ya no sé. Hay un autorretrato de tu abuelo, Saturnino, que siempre me llamó la atención, es en el que aparece su rostro. Detrás suyo, una calavera. ¿Qué te comunica? ¿Cuál era el mensaje que nos quería mandar Saturnino Herrán? Desde 1916, Saturnino empieza a tener problemas gástricos muy severos, de tal manera que no podía absorber propiamente los alimentos. A los 29 años. A los 29 años. Sí, trabajaba, como puedes imaginar. Yo nunca he visto un pintor de ese nivel que a los 31 años tenga el cúmulo de obra que él hizo. Y todavía siguen saliendo nuevas obras que no conocemos. Además tengo entendido que lamentablemente fallece por una cirugía mal realizada a los 31 años. Bueno, hay que tomar en cuenta que es 1918
Hay que Claro. tomar en cuenta que el doctor Rivero Borrell poco sabía sobre qué era el cáncer y cómo asistirle. Un cáncer de esófago todavía hoy en día no es operable, no es un problema que se pueda solucionar con una cirugía. Y en ese momento, pues hay que imaginar nada más esos años, ¿no? Terribles, terribles de todo. O sea, si tomamos en cuenta que fueron 8 años, de 10 a 18, 8 años que costaron más de 1 millón de muertos en México, y que Saturnino prácticamente se queda solo, que prácticamente los que acudían al estudio eran los únicos que veían la obra, que nunca hizo una exposición, y cuando muere, al mes y medio, hacen una gran exposición, sus amigos. En esos años es un portento, ¿no? Es epopéyico. Hace una gran exposición con toda la obra que estaba en la Galería Herrán, que era la casa de mi abuela, en el Palacio de los Azulejos. Y la tienen que prolongar más, la clausura Venustiano Carranza. En fin, pues es fascinante, no podríamos acabar de platicar, ¿no? Es nada más como una pequeña charla, pues para tratar de que haya seguidores también de la fundación que conozcan. Por supuesto, nos podríamos tranquilamente estar 3 horas platicando sobre el vida y obra de Saturnino Herrán, pero bueno, de pronto el tiempo nos come. Pues, ¿cuándo piensas regresar presencialmente? ¿Tienes alguna fecha proyectada para regresar a la fundación que presides, Saturnino? ¿Quizá septiembre, octubre? No sabría decirte. La incertidumbre en la que estamos todos. No se ha detenido el trabajo. Los especialistas siguen trabajando. Recogen los materiales y los trabajan en su casa. Y es gente muy profesional, ¿no? Es gente especializada, como te decía inicialmente, en papel. Han sido restauradores del centro de Churubusco. Es gente de primer nivel, ¿no? Entonces está en muy buenas manos. No sé cuándo podremos regresar, no sé cuándo podremos tampoco. Pues eso es impredecible también lo que estamos viviendo. Sí. No sabemos. Tú como cineasta, Saturnino, ¿podemos esperar en algún momento alguna película dedicada a tu abuelo? Pues el documental sí, espero tenerlo antes del 22. El documental. Un documental. Un documental que tiene que ver también con una escaleta donde es el estudio de Saturnino, que estaba en Mesones, número 82, se puede visitar la casa todavía, de Mesones y su caminata por el centro histórico. Era su casa y el taller, tengo entendido. Era su casa y taller, eran 2 casas. Sí, de un lado tenía su casa habitación, del otro lado tenía el taller, a la cual acudían todos los días. Todos los días acudían sus amigos. Él no dejaba de pintar. Él podía estar pintando y discutiendo acaloradamente, ¿no? Esto lo describe también Ramón. Sí. Entonces, bueno, pues este grupo era un grupo notable también de mexicanos que pudieron atrincherarse con este refugio, ¿no? Muy rico de lo que somos. ¿Qué sería de la cultura de nuestro país sin este portento de pintores, no? Pues yo creo que no podríamos haber transitado tantas décadas, ¿no? Como ahora. Sinceramente. Así es. Ramón es un gigante. Deberíamos de leer. Yo puedo recomendarles, y si hay posibilidad, bueno, puedo fragmentar y mandarte algunos extractos de Novedad de la Patria. Hay que leer Novedad de la Patria para saber que ahí estamos ahorita. Sí. Saturnino Herrán Gudiño, presidente de la Fundación Saturnino Herrán, tu señor abuelo, le agradezco infinitamente tu participación en esta charla, la cual compartiré lleno de orgullo con toda la banda que nos escucha y sigue a través de Radio Anáhuac, estación de la universidad. Esta fue una emisión más del programa Estamos en Comunicación con Carlos Muñoz. Carlos Muñoz, un programa con mensaje transmitiendo desde Radio Anáhuac 1670M. Eleva tus sentidos.